no ocupa una sola palabra, a veces habla de bienes y a veces habla de cosas. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, dice, o como un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. El artículo 566, que es el que le sigue, se refiere a las corporales, y el artículo, ¿no es cierto?, 576 y siguientes a las incorporales. El 576 dice las cosas incorporales son derechos reales o personales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hace esta distinción que para nosotros es muy importante, porque nuestra asignatura se llama derechos reales y por lo tanto, para abordar los derechos reales, saber cómo se adquieren, cuáles son, ¿no es cierto?, quién los crea, ¿ya?, necesitamos saber de dónde vienen, ¿no? Y los derechos reales provienen de esta inmensa clasificación, ¿no es cierto?, entre cosas corporales y las incorporales. Sabemos que las incorporales, ¿no es cierto?, son las que consisten precisamente en meros derechos, que pueden ser reales, que son los que nos importan a nosotros, y, ¿no es cierto?, personales. Ahora, la distinción entre derechos reales y personales no es una distinción irrelevante, porque dependiendo si podemos identificar un derecho como de un tipo o de otro tipo, ¿no es cierto?, surgirán una serie de consecuencias. Así, por ejemplo, las vamos a desarrollar más durante nuestra clase, pero así, por ejemplo, entonces, los sujetos, ¿no? En el caso de los derechos reales vamos a tener claridad respecto del sujeto activo, no así del sujeto pasivo. En el caso de los derechos personales tenemos claridad del sujeto activo y del sujeto pasivo. El objeto del derecho, ¿no es cierto?, en los derechos reales es una cosa determinada, en los derechos personales no lo es. En cuanto a la eficacia, ¿cómo hacemos para garantizar que se cumpla un derecho real y un derecho personal?, ¿no? Hay también, ¿no es cierto?, diferencias. En cuanto al número, esta es una de las características, ¿no es cierto?, que más nos permite diferenciarlos. Los derechos reales, ¿no es cierto?, son determinados en número, son específicos. Hay aquí o opera aquí lo que llamamos, ¿no es cierto?, una reserva legal. Eso significa que la ley se reserva el derecho a crear derechos reales. La ley se reserva la facultad a crear derechos reales y por lo tanto no cualquiera puede crear derechos reales, solo la ley puede hacerlo. En cambio, en el caso, ¿no es cierto?, de los derechos personales, ¿no?, las personas, los sujetos de derecho, ¿no es cierto?, pueden crear tantos derechos personales como relaciones en tabla. Ya vamos a decir por qué. Luego, las fuentes de los derechos reales son la ley, la fuente de los derechos personales, ¿no es cierto?, son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. En términos de acciones, ¿no es cierto?, los derechos reales están protegidos por las acciones reales y los derechos personales por acciones personales. Y finalmente, la posesión es una figura íntimamente relacionada con el derecho de dominio, que es un derecho real y por lo tanto lo asociamos, ¿no es cierto?, allí y no a los derechos personales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los derechos reales, ¿no? ¿Qué son los derechos reales? El derecho real, ¿ya?, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Artículo 577. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales, dice el inciso segundo, el de dominio, el de herencia, el de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de la prenda y la hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales, como comentábamos hace algunos instantes. El derecho, la definición, ¿no es cierto?, de derecho real que recoge nuestro Código Civil, entendido, ¿no es cierto?, como aquel que tenemos sobre una cosa, sin importar el resto de las personas, sin respecto a determinada persona, ¿no es cierto?, sin relación a otra persona, es un poco confuso. Por eso es que es criticado. ¿Y por qué, nos preguntaremos, ¿no es cierto?, es confuso? Porque en el mundo del derecho, las relaciones jurídicas surgen entre sujetos. No entre una persona y un objeto, sino que entre sujetos.
Uno que tiene la calidad de sujeto activo, ¿no es cierto?, y que es el titular del derecho, y otro que tiene, ¿no es cierto?, la condición o calidad de sujeto pasivo, y es aquel que tiene un deber, ¿no? Hay una prestación, nosotros en algún momento ya hemos estudiado eso, ya sea en primer año, ¿no es cierto?, hemos entendido la relación jurídica que surge entre dos sujetos, que ata o une a estos dos sujetos. En el caso de los derechos reales, la propia definición descarta esa posibilidad de determinar con exactitud a estos dos sujetos. Eh, Clásicamente, más bien, se entiende que existen solo dos elementos en un derecho real. Se tendría, ¿no es cierto?, al titular del derecho, pensemos en el derecho de dominio, ¿ya? Y luego la cosa sobre la cual recae este derecho de dominio. ¿Por qué vamos a ocupar el derecho de dominio? Porque el derecho de dominio es un derecho real, es el más completo y es el que nos permite, ¿no es cierto?, además, trabajar más fácil con los ejemplos. Entonces, en un derecho real, usted identifica dos elementos: la persona, sujeto, ¿no es cierto?, titular del derecho, y la cosa sobre la cual se ejerce ese derecho y por lo tanto el objeto del derecho. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo soy dueña de mi celular, que es el que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, en este minuto. Yo soy dueña de mi celular. El profesor Gonzalo Figueroa, vamos a estudiar en las siguientes unidades el derecho de dominio, pero como estamos abordando esta materia, algo podemos decir. El profesor Gonzalo Figueroa, que es un profesor, o fue un profesor, ¿no es cierto?, ha fallecido ya hace algunos años atrás, un profesor de derecho civil muy prolífico, eso quiere decir que tiene una obra, ¿no es cierto?, extensa, fue profesor de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, fue profesor mío, y explicaba precisamente el derecho de dominio, ¿no es cierto?, con la idea del costillar. No sé si han escuchado la canción del costillar, pero él decía: el costillar es mío y me lo quieren quitar. ¿Por qué lo explicaba así? Bueno, era un profesor además muy didáctico y tenía una cantidad, ¿no es cierto?, de ejemplos y una manera, siempre se preocupó de la didáctica del derecho y por lo tanto explicarlo de manera tal de que las personas pudieran entenderlo rápidamente, sus estudiantes, por supuesto. Él lo que intentaba explicar, ¿no es cierto?, es precisamente esta relación directa que hay entre el sujeto y la cosa, ¿ya?, y la necesidad del resto de los sujetos, porque acá no es que no hayan otros sujetos, también los hay, de no perturbar, ¿ya?, el ejercicio de ese derecho, el deber de no perturbarlo. Él dice: mire, no es que no exista otro sujeto en esa relación, pero los otros sujetos son sujetos indeterminados. No es que no hayan sujetos pasivos, pero no los vemos, porque son todos. Cuando yo tengo mi celular, tanto mi vecina como mi marido, como un sujeto en la calle, tienen un deber conmigo. Y cualquier persona lo tiene. ¿Cuál es el deber? No perturbar el ejercicio de mi derecho. Y por lo tanto, si yo estoy en mi casa, ocupo el celular. Si voy por la calle, lo saco, ¿no es cierto?, lo miro, lo observo, lo ocupo. Si me subo, ¿no es cierto?, a un colectivo, saco el celular y lo ocupo. Cuando se refiere el profesor Figueroa a que el costillar es mío y me lo quieren quitar, lo que está diciendo es que el titular del derecho real, ¿ya?, establece una relación con el resto de los sujetos, que hace que el resto de los sujetos, ¿quiénes son el resto? Todos, menos yo, por supuesto, ¿no es cierto? Estoy yo y todos los demás, los cuales tienen un deber, ¿ya?, o una obligación, y es no entorpecer, no meterse con mi derecho de dominio. Yo hago lo que quiero, ¿no es cierto?, con mi derecho de dominio, más bien con la cosa sobre la cual se ejerce el derecho de dominio. Y si quiero lo regalo y si quiero lo destruyo, ¿no es cierto? Si quiero lo ocupo, si quiero lo guardo, si quiero lo llevo a algún lugar y si quiero no lo llevo. Cuando digo si quiero, tiene que ver precisamente con esto del costillar, ¿no? Tengo la posibilidad de usar, ¿ya?, de mi derecho, de la cosa sobre la cual se ejerce el derecho de dominio, sin que nadie me perturbe, nadie perturbe esa relación que tengo yo con la cosa sobre la cual se ejerce mi derecho. Estos derechos reales en general, que son los que acabo, ¿no?, de leer y que están en el artículo 577, ¿no es cierto?, admiten una clasificación entre derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Luego estudiaremos alguno de ellos. Los derechos reales de goce son aquellos que le van a permitir al titular del derecho, ¿ya?, al titular, en este caso el costillar, si se trata del derecho de dominio, utilizar la cosa, ¿ya?, y al mismo tiempo, entonces,
disfrutar de la misma. Cuando yo disfruto jurídicamente de una cosa es porque yo percibo sus frutos, obtengo una utilidad de la cosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos derechos reales de goce? ¿Son derechos reales de goce el dominio? Por supuesto que sí, ¿no? El que es dueño del celular hace todo lo que quiere. Lo ocupa, lo presta, lo arrienda, lo vende, lo bota, ¿no es cierto? Etcétera. Hay también sujetos que no son dueños de algo, sino que tienen un usufructo sobre esa cosa. Eso quiere decir que a pesar de no ser dueño, y gracias a ese dueño pueden usar y gozar de esa cosa. Eso quiere decir que pueden utilizarla, podrían, por ejemplo, arrendarla también, pueden percibir los frutos de la cosa. Si usted está en una casa, ¿no es cierto?, podría subarrendar una pieza, pero también podría, ¿no es cierto?, si tiene árboles frutales, comerse la fruta o vender la fruta. Cuando usted hace eso, es más que usarla. No solo le dieron el uso de la casa, sino que le permitieron, ¿no es cierto?, percibir sus frutos. Eso se llama usufructo. Si solo puede usarla, se llama uso, ¿ya?, o habitación según el bien sobre el cual recaiga. Vamos a hablar de estos derechos más adelante, pero estoy comentando. Y también la servidumbre, también vamos a hablar de esta. Pero estos primeros derechos reales que vamos a desarrollar en las unidad, creo que 4, sí es la última, en la unidad 4 son precisamente, ¿no es cierto?, derechos reales que le conceden a su titular la posibilidad de usar y disfrutar de la cosa sobre la cual recae su derecho. También se agregan a estos derechos que están en el artículo 577 otros poquitos, ¿ya?, que son el derecho que tiene el concesionario, el derecho el que tiene, ¿no es cierto?, a quien se le ha concedido el aprovechamiento de aguas, y también el derecho de conservación, ¿ya? Son muy pocos, muy concretos y no están en el Código Civil. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Por otra parte, además de los derechos reales de goce, vamos a encontrar los derechos reales de garantía. Estos no están destinados a que su titular, ya, pueda usar y disfrutar la cosa, sino más bien están destinados a que usted pueda, ¿no es cierto?, obtener un valor de cambio en el caso, ¿no es cierto?, de que no se cumpla, ¿no es cierto?, con una obligación. Eso quiere decir que están, el establecimiento de ese derecho precisamente tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la obligación? A través de la entrega de una persona para que la golpeen, ¿no es cierto?, para que la torturen. No. El cumplimiento de la obligación se hace a través de bienes. Por eso es que se llama la realización de bien. Si ustedes están viendo en la lámina número 6, para quienes después escuchen el audio, la parte final del número 6 dice los de garantía, derechos reales de garantía o de realización de valor. Eso significa que usted puede rematar una cosa para que el producto del remate, el dinero, el producto del remate es un dinero, ¿no es cierto? Se remató una casa, se remató un auto, con ese dinero le paguen a usted. Así entonces, cuando usted va al banco a pedir dinero, ¿no es cierto?, el banco le va a prestar dinero, pero dependiendo del monto, ¿no es cierto?, le va a decir, pero sabe que usted me tiene que garantizar que va a cumplir, porque en el fondo, o sea, usted gana 5 y me está pidiendo 50, entonces, ¿cómo yo sé que usted me va a pagar? Porque en realidad es una suma muy grande. Y allí, entonces, lo que exige el banco es la constitución de una garantía a su favor. En estos casos se encuentra la figura de la prenda, de la hipoteca y del censo. El más utilizado sin duda para estos efectos y en nuestro ejemplo será la hipoteca, ¿no es cierto? Usted va al banco, le pide plata y el banco le dice, ya, pero bueno, ¿para qué quiere la plata? Bueno, es que quiero iniciar una empresa, qué sé yo, pero ya, bueno, entonces, ¿tiene algo usted para garantizar si tengo una casa? Bueno, va a constituir entonces una hipoteca para garantizar que usted va a pagar todas las cuotas de ese crédito. Y en el caso de que usted no pague las cuotas del crédito, lo que va a hacer el banco es rematar su casa. Y cuando remate su casa, ¿no es cierto?, se va a pagar, así se llama, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el banco va a retener un dinero suficiente para el pago de lo que se debe y lo demás, ¿no es cierto?, se lo lleva el dueño de la casa, lo que sobró, lo que quedó del remate,
¿ya? El remanente del remate es para el dueño de la casa que la ha perdido, ¿no es cierto?, a propósito del remate. ¿Por qué? Porque precisamente la persona constituyó una garantía para este momento, ¿no es cierto? El acreedor estaba esperando que eso pasara, ¿no? O tenía la sospecha de que eso podía pasar, el banco siempre piensa eso, ¿no? Obviamente tiene que cautelar que alguien tiene que pagar, ¿no? Al final del tiempo. Y lo hace de esa forma. Entonces, los derechos reales se clasifican así, ¿no? Derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Estos derechos reales, como decíamos al comienzo, están establecidos por la ley. Eso significa que son limitados en el número. No hay más derechos reales que lo que la ley dice que son derechos reales. Yo tengo muchas ganas de tener un derecho real y me pongo de acuerdo con la otra persona. La creación de un derecho real depende de otra persona y de mí, no. Aunque tengamos muchas ganas, no. Aunque lo hagamos por escritura pública, no. Los derechos reales son solo aquellos que la ley dice que son derechos reales. Eso se conoce como reserva legal, lo decíamos también hace algunos minutos atrás, porque la ley, ¿no es cierto?, se reserva la facultad de crear derechos reales. Los derechos reales están establecidos en el artículo 577, el cual ya leímos, también en el artículo 579, que se refiere al derecho de censo, y también, ¿no es cierto?, en algunas leyes especiales, que son leyes, ¿no es cierto?, que reconocen específicos derechos reales, que cumplen con estas características, ¿no es cierto?, de recaer sobre una cosa sin respecto a determinada persona, o detenerse sobre una cosa sin respecto a determinada persona. ¿Tiene importancia saber si es un derecho real lo que creó la ley o no? Claro que sí, porque los derechos reales se entregan, ¿no es cierto?, a su titular ciertas características, ciertas facultades que los derechos personales no le van a entregar al sujeto, ¿ya? Así que es muy importante. En oposición a estos derechos reales, vamos a encontrar los derechos personales. Los derechos personales son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo, dice el artículo 578, ¿ya?, o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Pensemos en lo siguiente. Yo voy a poner una situación y en esa situación vamos a identificar derechos reales y derechos personales. Así entonces, una persona, ¿no es cierto?, va a una joyería y en la joyería, ¿no es cierto?, pregunta por unos aros. Cuando pregunta por unos aros le dice, ¿está disponible este modelo? Sí. ¿Cuál es su valor? Tanto. Lo compro. ¿Qué es lo que ha hecho esa persona? Ustedes que ya conocen de actos jurídicos, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? ¿Un contrato? Exactamente, entre ambas personas, ¿no es cierto?, se ha celebrado un contrato. Por una parte, ¿no es cierto?, encontramos al vendedor, que es el dueño de la joyería. Por otra parte, encontramos al comprador, que seré yo, ¿no es cierto?, interesado en comprar en un juego de aros. Hay una cosa que se quiere comprar y por la otra parte que se quiere vender y hay un precio para esa cosa. Se ha celebrado un contrato. Cuando se celebra el contrato o de la celebración del contrato surgen, ¿no es cierto?, derechos personales. ¿Qué derecho surgirá para el acreedor? ¿Qué derecho surge para el comprador? En este caso yo. Es un derecho personal, pero ¿qué derecho personal surge para mí a propósito de ese contrato? El contrato hace nacer derechos para ambas partes. Para mí como comprador, ¿qué derecho surge? Yo, la compradora de los aros. ¿La adquisición de los aros, profesora? ¿Surge el derecho a la adquisición o surge el derecho a reclamar que me entregue los aros, ¿no es cierto? Yo fui y le dije, ya, se los compro. La otra persona me dijo, ya, se los vendo. Entonces, ¿qué me va a pedir la persona, el vendedor, qué me va a pedir a mí? Que pague el precio de Sí, los aros. ¿verdad? Exactamente. Eso es un derecho personal.
Un derecho personal son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo, ¿cuál fue el hecho? Yo le digo, quiero comprar, y el otro señor me dice, quiero vender este aro en este precio. ¿Correcto? Correcto. Hay una oferta, hay una aceptación, hay un contrato, ¿no es cierto? Un acto jurídico bilateral llamado compraventa que ha vinculado a dos personas, ¿ya? Y en la vinculación de esas dos personas, que ya estamos atadas, ¿no es cierto?, han surgido derechos y obligaciones. La naturaleza de esos derechos son derechos personales, ¿no? Eh, un derecho que puede reclamarse solo respecto de mí y yo respecto de esa otra persona, que ha surgido a propósito de un hecho mío, que es la voluntad, ¿no es cierto? El contrato es una manifestación, ¿no es cierto?, de esta voluntad. En este caso específico del contrato que estamos, ¿no es cierto?, entregando como ejemplo el pago del precio por un lado, porque es un contrato bilateral, y la entrega de la cosa por el otro lado, ¿ya? Ahora, del contrato de compraventa surgen derechos personales, sí. De la ley surgen derechos reales, sí. ¿Qué le faltará, no es cierto, a la persona? Esta es una pregunta que todavía no tenemos por qué responder, pero para saber, ¿qué le falta al comprador para ser dueño de la cosa? ¿Basta el contrato para ser dueño? ¿Perdone? Que se la entreguen, que esté en sus manos. El dominio, ¿no? Bueno, La entrega de la cosa, porque la entrega de la cosa, ¿qué es? Jurídicamente hablando, en este caso posterior a la compraventa. Que la pueda usar. ¿Permite el uso? Claro que sí. Si me la entregan, la puedo usar. Si no me la entregan, no la puedo usar. Pero si a mí me prestan un auto, yo también lo puedo usar. ¿Qué me hizo o qué hizo el vendedor cuando me entregó los aros? Además de cumplir con una obligación. ¿Me traspasa su dominio? Me transfiere el dominio. Efectivamente, me transfiere el dominio. En Chile, para ser dueño de algo, ¿ya?, o para ser titular de cualquier derecho real, lo vamos a ver más adelante, pero necesitamos, haciendo las distinciones, requerimos no solo el título, que en este caso es el contrato, sino que necesitamos también un modo de adquirir el dominio, en este caso la tradición. Una persona no se hace dueño de la cosa, sino hasta que le hagan tradición. No es, por lo tanto, suficiente para hacerse dueño de algo el contrato, porque del contrato solo surgieron derechos personales, no surgieron derechos reales. ¿Ya? Ahora, si va quedando duda, me van preguntando, ya sea en el chat, ¿no es cierto?, o verbalmente, no hay problema, ¿ya? Los derechos personales, a diferencia de los derechos reales, son ilimitados. ¿Por qué son ilimitados? Porque su fuente está en el sujeto, en los sujetos, ¿no?, en la voluntad de las partes. Hay alguien que pide, ¿no es cierto?, que se vuelva a explicar. Sí. De los contratos solo surgen derechos personales. Cuando estudiamos el semestre anterior, en la primera unidad, hablamos de los derechos subjetivos, dijimos, ¿no es cierto?, que los derechos subjetivos tienen fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Esas son las fuentes de las obligaciones, ¿no? Y por lo tanto también de los derechos, pero no de cualquier derecho, de un derecho subjetivo, del que estamos conversando, que vincula a dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B. Cuando usted celebra un contrato con un amigo y le dice, oye, ¿me podís, para no hablar solo de la compraventa, porque la compraventa va a desencadenar al final igual en el dominio? ¿Me puedes prestar 20.000 pesos? Yo le digo, sí, te los presto. ¿Cuándo me los vas a devolver? El viernes. Anda para mi casa y cuando vayas a mi casa y te pago los 20.000 pesos. Resulta que llega el viernes, voy a su casa y mi amigo no está. Y no está y no llega, ¿no es cierto? Y está su mamá. ¿Puedo yo decirle a su mamá, ¿no es cierto?, que me pague los 20.000 pesos, sí o no?
Profesora, yo creo que algunos sí lo haría, pero creo que lo normal sería exigirle a él, con quien se hizo el trato, ¿no? Claro, y no es una cuestión solo de criterio, ¿ya? Sino que tiene también que ver justamente con la definición del artículo 578, cuando nos dice que los derechos personales son aquellos que solo se reclaman de ciertas personas, que por un hecho suyo, y en este caso el préstamo, o sea, yo le presté los 20.000 pesos, o la sola disposición de la ley, vamos a hablar del caso, un caso de disposición de la ley, pero hablemos de un hecho suyo que no sea el contrato de compraventa. En este caso nos prestaron plata o les presté plata. El préstamo de plata, ¿no es cierto?, que tiene un nombre jurídicamente hablando, que se llama mutuo. El mutuo, ¿no es cierto?, vincula a dos personas a través de un contrato. El mutuante y el mutuario, uno que presta plata y otro que recibe la plata. Y el que recibe la plata tiene la obligación, ¿no es cierto?, de responder. A través de los derechos personales, ¿no es cierto?, los derechos personales, perdón, son aquellos que tienen ciertas y determinadas personas y que se reclaman de otras personas también determinadas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley contraen esa obligación correlativa. En el caso de los derechos reales, eso, si se acuerdan, no era así. En el caso del derecho real está el titular del derecho real y todos los demás que tienen, ¿no es cierto?, que cumplir, y cuál es el cumplimiento que tienen que hacer es no molestar. A propósito del costillar, nadie me puede molestar, ¿no es cierto? El costillar es mío y nadie puede perturbar el ejercicio de ese derecho. En el caso de los derechos personales, no hay todos los demás. En el caso de los derechos personales está A, que es el acreedor, y está B, que es el deudor. Uno tiene el derecho subjetivo, que es el acreedor, y otro tiene, ¿no es cierto?, una obligación, que es el deudor. Por lo tanto, estas personas han quedado vinculadas. A partir de ese vínculo surge un derecho para uno y una obligación para el otro. El vínculo surge por múltiples motivos. Uno de ellos es efectivamente un acto voluntario, como pasa a través de un contrato, pero no solo a través de un acto voluntario. Cuando una persona, ¿no es cierto?, sin querer, raya el auto de otra persona, porque pasó muy cerca, porque no calculó, no tuvo el ánimo de rayar el auto de la otra persona, pero aún así lo hizo, ¿no es cierto?, surge para esa persona por la sola disposición de la ley, ¿no es cierto?, y en este caso porque la ley así lo indica, ¿no? Y por la comisión de lo que llamamos cuasi delito, lo estudiamos el semestre anterior, la obligación para ese sujeto y el derecho para el otro. Pero ¿es un derecho real? No, es un derecho personal que ata, vincula, relaciona jurídicamente a dos personas determinadas, el dueño del auto rayado y yo, que no me di cuenta, ¿no es cierto?, iba con un bolso a lo mejor a cualquier parte y tenía algo súper afilado y pasé tan apretado al lado de ese auto que lo terminé rayando entero, ¿no? Y así por múltiples cosas que yo pueda hacer. La sola disposición de la ley también, ¿no es cierto?, incluso sin yo saber, ¿no?, obliga a dos personas y hace surgir derechos personales, como pasa con los derechos de familia, que también estudiamos el semestre pasado, cuando estudiamos una gran clasificación de los derechos subjetivos. Bueno, de esos derechos estamos hablando, de los derechos personales que estudiamos allí. Y por el nacimiento de un hijo, por ejemplo, surgen rápidamente derechos y obligaciones. A lo mejor la persona estaba de viaje y llegó una semana después y no tenía idea que la guagua había nacido, por ejemplo. Pero aún así, dos personas casadas, la mamá inscribe al niño. Cuando la mamá inscribe al niño, como están casadas, la ley inscribe al niño a nombre del papá y la mamá, son el matrimonio. ¿Ya? Cuando las personas están casadas, la ley presume, ¿no es cierto?, que los padres de ese niño son efectivamente los que están casados, ¿no? Y a lo mejor el papá no tenía idea, y cuando llegó, ¿no es cierto?, se dio cuenta. Ahora, ¿desde cuándo tenía los derechos respecto de ese niño? ¿Desde que se enteró que había nacido la guagua? No, desde que la guagua nació y obviamente fue inscrita en el registro civil. Entonces, con eso lo que estamos diciendo, ¿ya?, es que a veces incluso la propia ley, sin que la persona haya intervenido con su voluntad, ya sea porque rayó el auto, aunque no haya querido hacerlo, ya eso le llamamos cuasi delito, o porque lo quiso hacer y lo rayó, eso lo llamamos delito civil, ¿ya? O porque, ya lo explicábamos también el semestre pasado, celebramos un contrato. En todos esos actos, ya sea que haya voluntad o no haya voluntad, ¿no es cierto?, conocimiento o incluso desconocimiento por parte de la persona, como sucede en el caso de la paternidad,
en ese ejemplo puntual, ¿no es cierto?, ha surgido lo que llamamos derechos personales, derechos que solo pueden reclamarse su cumplimiento a ciertas y determinadas personas. Los derechos reales no puede reclamarse su cumplimiento a ciertas y determinadas personas. Son aquellos que se ejercen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Eso quiere decir que no hay un sujeto pasivo. Es indiferente de quién se trate. Estoy yo como titular del derecho y están todos los demás. Y todos los demás tienen que, ¿no es cierto?, o están más bien obligados a no perturbar mi derecho. ¿Ya? ¿Quedó ahí un poco más claro? Ya, qué bueno. Bien, como comentaba entonces, dado que la voluntad y los hechos que pueden producir el surgimiento de un derecho subjetivo, o más bien de un derecho personal, perdón, son tantos como el rayar un auto, ¿no es cierto?, estropearle el jardín al vecino porque pasé 30 veces por encima con el auto, resulta que, no sé, pues iba pasando por una cuadra determinada del condominio y eché a perder no sé qué cosa. Bueno, los hechos, ¿ya?, que se pueden producir en la vida cotidiana son tantos que los derechos personales que van a surgir de allí, del condominio para reclamarme a mí, del vecino para reclamarme por el jardín, del colega de la universidad porque le rayé el auto, me estacioné tan apretada que al final terminé rayándole el auto, del papá que sabía o que no sabía, etcétera, 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 etcétera. Son tantos que al final los derechos personales son ilimitados. Yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente: ustedes se pueden poner de acuerdo con un compañero o una compañera que va a ir a las clases, ¿no es cierto?, se va a sentar allí, va a tomar apuntes y va a distribuir los apuntes a todos sus compañeros. Puede ir una sola persona a clase y hacer toda esa pega, todos los demás, ¿no es cierto?, le van a pagar. O nos podemos poner de acuerdo y a una clase va uno, al otro va otro, y así no es que no le paguemos, pero al final, como todos nos aprovechamos del sistema de rotación, de toma de apuntes, y así no tenemos que ir a todas las clases, sino que algunos van a una. Estoy inventando, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy inventando? Porque podemos tener tantos derechos personales como tantas cosas nuestra imaginación nos permita. Este mismo profesor Gonzalo Figueroa nos hablaba de algunas situaciones que hoy día, por supuesto, están desfasadas en el tiempo. Y no es que no ocurran, probablemente también pueden ocurrir, pero no son o no tienen el impacto que en algún momento histórico eso se buscaba. Y tenía que ver con el contrato que él llamaba el contrato de claque, y es aquel contrato por el cual una persona contrata a otra para que se siente en un teatro y al término de la función aplauda, ¿no es cierto?, muy insistentemente, de manera tal, ¿no es cierto?, que como se trata del estreno de la obra, las críticas de esa obra sean todas favorables porque la gente que fue en realidad lo disfrutó muchísimo y aplaudieron. Pero todas esas personas, ¿no es cierto?, alguien celebró un contrato con ella, las personas le pagan. Lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es que podemos inventar el contrato que a ustedes se les ocurra. Necesito construir una muralla, necesito arreglar el jardín, necesito reparar una llave, lo que yo necesite puede ser satisfecho entre acuerdos con otras personas para la prestación de un servicio, ¿no? Lo que quiera, ¿no? Necesitamos reforzar porque resulta que los niños no entendieron nada en el colegio. Las clases online, ¿no es cierto?, tampoco se entiende nada, ¿no? Vamos a contratar a un estudiante de Derecho que esté en curso superior para que vuelva a explicar la materia porque la profesora no se le entiende nada, ¿no? Cada cosa que nosotros queramos para satisfacer una necesidad se transforma en la posibilidad de creación de nuevos derechos personales. Los derechos personales entonces son ilimitados. Hay tantos derechos personales como necesidades requieren ser satisfechas y por lo tanto a partir de allí las relaciones, ¿no es cierto?, surgen y se van terminando también, ¿no es cierto?, a cada rato, todo el tiempo. Los derechos reales, por el contrario, no tienen esta característica, ¿no? Usted es dueño, claro, el objeto del derecho de dominio puede ser diferente, pero usted es dueño, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es su derecho? El derecho de dominio. Ah, listo, entonces dueño. El dominio, el uso, usufructo, habitación, etcétera, esos son, y no hay más, ¿ya? A diferencia de los derechos reales, en los derechos personales usted encuentra
el sujeto activo, que es el titular del derecho personal, el sujeto pasivo, que es el que tiene que cumplir con una obligación en favor de este sujeto activo, ¿no? Yo contrato a alguien para que tome los apuntes y por lo tanto yo le voy a exigir que cumpla, ¿no es cierto? Soy el sujeto activo y la otra persona, el sujeto pasivo, va a tener que cumplir con la obligación. Y hay también un objeto del derecho, ¿no es cierto? Que es precisamente la cosa que se trata de dar, que se trata de hacer o que se trata, ¿no es cierto?, de no hacer. Bien, pues, vamos a ver ahora, ¿ya?, que estos, voy a intentar hacer, y se los voy a entregar luego como un mapa conceptual. Ya yo les voy a entregar un mapa conceptual con colores donde vamos a ir dejando claro, ¿no es cierto?, estas distintas clasificaciones, para que nos quede claro por qué hablamos de lo que hablamos. Voy a mirar el chat porque hay ahí unas intervenciones. Hay una compañera que plantea una cosa que es muy interesante y que tiene que ver con el contrato, ¿no? Dice, profesora, si el contrato no es suficiente para demostrar el dominio de una persona sobre un objeto, ¿cómo se puede demostrar el dominio? El contrato no es suficiente para acreditar el dominio, porque del contrato no surge el derecho real de dominio, sino que del contrato surge un derecho personal, que es precisamente, ¿no es cierto?, a exigir la entrega de la cosa. Cuando me la entreguen, no solamente van a estar cumpliendo con esa obligación, sino que además me van a estar haciendo tradición. La prueba del dominio, ¿ya?, es una cuestión que vamos a estudiar más adelante, ¿no? La adquisición, conservación, pérdida y prueba del dominio, y va a estar en íntima relación con el tipo de bien que se trate. No es lo mismo probar o demostrar que yo tengo el dominio sobre un celular que probar o demostrar que yo tengo el dominio sobre esta casa, por ejemplo, porque uno es un bien mueble y otro es un bien inmueble, y tanto el título como el modo se hacen de manera distinta. El contrato, el título en el que consta, ¿no es cierto?, por ejemplo, la compraventa de un celular puede ser verbal, ¿ya?, mientras que el título o el contrato en el que consta la compraventa de un bien inmueble es por, ¿no es cierto?, escritura pública. El modo de adquirir el dominio, ¿no es cierto?, tradición en el caso de los bienes inmuebles es la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Entonces allí ya se va volviendo más complejo porque no es lo mismo. Yo siempre le digo a la gente, no, usted no puede quedarse conforme con solo hacer un contrato en cualquier papel, ni tampoco con solo hacer un contrato en la notaría. Tiene que luego llevar, ¿no es cierto?, esa escritura al conservador de bienes raíces, porque cuando recién inscriba esa escritura en el conservador, estaremos, ¿no es cierto?, ante la tradición. En el caso de los bienes muebles, ¿ya?, habrán otras formas de probar. Por ejemplo, quizás tiene usted, ¿no es cierto?, el contrato de una empresa de telefonía móvil y por lo tanto, ¿no es cierto?, el tener en sus manos el celular, ¿ya?, si bien por sí mismo, ¿no es cierto?, no es una prueba de dominio, ¿ya?, le servirá también, ¿no es cierto?, decir que tiene un título que es un título traslaticio de dominio. Lo vamos a estudiar más adelante, por eso parece un poquito enredado por ahora, los conceptos, ¿ya? Tengo un título, ¿ya?, que permite adquirir el dominio y lo tengo en mi poder. ¿Qué más prueba entonces de que soy el dueño de la cosa? ¿Ya? O sea, en su momento lo vamos a estudiar, pero efectivamente es todo un asunto la prueba del dominio, ¿ya? Bien, así como están las cosas incorporales, dentro de las que se distinguen los derechos reales y los derechos personales, por el otro lado teníamos a las cosas corporales. Eso quiere decir aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por los sentidos. La primera gran clasificación de cosas corporales, ¿no es cierto?, es aquella que distingue, entre cosas corporales muebles y cosas corporales
inmuebles. Artículo 566 hace esa distinción. Son muebles, dice la ley en su artículo 567, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, dice la ley, ¿ya? Sea que solo se muevan por fuerza externa como las cosas inanimadas. Entonces, los bienes muebles, como dice la ley, ¿no es cierto?, son aquellas que sin dificultad van a trasladarse de un lugar a otro, pero el traslado de esa cosa de un lugar a otro no va a alterar ni la esencia, ni la naturaleza, ni la integridad, ¿no es cierto?, de la cosa. Si yo para mover una cosa de un lugar a otro la termino arruinando, la cosa se destruye, bueno, entonces la cosa era una cosa inmueble, ¿no? Las cosas muebles son aquellas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin cambiar, ¿no es cierto?, su naturaleza y su sustancia. Los celulares, por ejemplo, ¿no?, que es el ejemplo que veníamos tomando, son un claro ejemplo de bienes muebles. En la siguiente lámina los vamos a seguir desarrollando, pero me interesa aclarar que la distinción entre bienes muebles o inmuebles no es una distinción solo a propósito de si se mueven o no se mueven, si se altera, si se echa a perder la cosa o no se echa a perder. Tienen, ¿no es cierto?, muchos efectos jurídicos concretos. Primer efecto jurídico, como decía hace algunos instantes, si usted va a celebrar un contrato de compra-venta, tenga mucha atención si se trata de un bien mueble o de un inmueble, porque si la cosa que va a comprar es mueble, entonces el acto no es solemne, es consensual, y por lo tanto basta el acuerdo entre el precio y la cosa, la oferta y la aceptación, ¿no es cierto?, para que en definitiva se produzca, se genere, nazca a la vida del derecho la compra-venta. Pero si la cosa es inmueble, la compraventa debe hacerse por escritura pública. No hay otra manera. Igualmente la tradición, ¿no es cierto? Si la cosa es una cosa mueble, no se preocupe. La ley establece varias formas de hacer tradición de las cosas muebles. Por ejemplo, la tradición real, que significaría que yo le paso, ¿no es cierto?, en su mano el celular a la persona, ¿no es cierto?, del adquirente. ¿Ya? Yo soy el que hago la tradición, me llamo tradente, y él es el que recibe la cosa, se llama adquirente. Podría también decirle, vienes a buscar el celular, mira, está allá, en el segundo cajón del escritorio. Anda nomás, no te preocupes, ¿no es cierto? Y abre el cajón y la saca. O le podría decir, mira, ¿sabes qué? Esa cosa está guardada en este armario, ahí tienes la llave. Sácala nomás y cuando lo tenga, ¿no es cierto?, me dejas la llave ahí arriba del refrigerador, no hay problema. En todos esos casos, ¿no es cierto?, se entiende que el tradente ha hecho entrega de la cosa al adquirente, ya sea de manera real o de manera simbólica, pero en todas esas hipótesis, ¿no es cierto?, se ha hecho entrega de la cosa. En el caso de la tradición de los bienes inmuebles, por el contrario, ¿no es cierto?, no basta con decirle, mira, aquí está la llave de la casa, listo, se hizo la tradición. No basta con decirle, mira, ya entra nomás, pobre, la casa es tuya, yo me voy, te dejo acá adentro. Eso no es suficiente. La tradición de los bienes inmuebles se hace por la inscripción del título, ¿ya?, en el conservador de bienes raíces. ¿Qué es el título en este caso? La compraventa. ¿Qué más podría ser un título? Una donación. ¿Qué más podría ser un título, no es cierto? Una sentencia judicial. Y así tenemos, ¿no es cierto?, la tradición de los bienes inmuebles. La prescripción adquisitiva ordinaria, en el caso de los bienes muebles, uno puede hacerse dueño de una cosa por el transcurso del tiempo y concurriendo los demás requisitos legales por 2 años, ¿ya?, en que yo tenga la posesión de la cosa, si es una cosa mueble. Si es un inmueble, por 5 años. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que la ley hace distinciones, ¿no es cierto?, entre lo que pasa, lo que sucede cuando se trata de un bien mueble o cuando se trata, ¿no es cierto?, de un bien inmueble. Lo mismo a propósito de la sucesión por causa de muerte, ¿no es cierto? No da lo mismo si el papá al momento de morir solo tenía cosas muebles, ¿no?, o si el papá al momento de morir también tenía casas, ¿no es cierto? Porque si es así, yo además tengo que ir al conservador de bienes raíces, tengo que cumplir, ¿no es cierto?, con algunos requisitos, hay
un artículo famosísimo, ¿no es cierto? El artículo 688, que nos dice incluso qué tenemos que hacer para disponer, ¿no es cierto?, de los bienes del papá después de su fallecimiento, ¿no? El artículo 688 es el que regula esa materia. La lesión en la compraventa. Cuando estudiamos el semestre pasado los actos jurídicos, hablamos de los vicios de la voluntad y luego hablamos de la lesión. Y dijimos que la lesión, ¿no es cierto?, es una figura que opera en ciertos casos en nuestro derecho de manera muy acotada, es un vicio objetivo de la voluntad y que en el caso de la compraventa tiene reconocimiento legal en Chile, pero solo respecto a la compraventa de inmuebles, ¿ya? No, y además la compraventa voluntaria, no en los remates y no en la compraventa de muebles, ¿ya? La prenda es un derecho real de garantía de bienes muebles, que recae sobre bienes muebles. La hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles. La posesión de bienes muebles se hace de una determinada manera. La posesión de bienes inmuebles se hace de otra. Hay accesión como modo de adquirir el dominio de bienes muebles, y hay algunos, y solo respecto de bienes muebles, y hay otros tipos de accesión, ¿no es cierto?, que opera solo respecto de bienes inmuebles, que también vamos a ver en la siguiente unidad, ¿ya? Con eso lo que quiero decir es que hay muchas, no pocas, porque estos son algunos ejemplos, muchas instituciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico que lo que hacen, ¿no es cierto?, es distinguir para efectos del tratamiento, ¿no?, de cómo lo trata, de cómo lo aborda, qué reglas se aplican, distingue entre bienes muebles y bienes inmuebles. Bien, los bienes muebles corresponden en estricto rigor a la definición que dimos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, a aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin detrimento de su sustancia. Eso corresponde a un bien mueble por naturaleza. Eso quiere decir bienes que naturalmente son bienes muebles. Estos bienes muebles, como dice, ¿no es cierto?, el propio artículo 567 en su inciso primero, tienen una subclasificación entre semovientes e inanimados. Son semovientes aquellos que para trasladarse de un lugar a otro, ¿ah?, no requieren de una fuerza externa, sino que se trasladan a sí mismos, por eso se llaman semovientes, se mueven por sí mismos. Los bienes muebles por naturaleza semovientes son obviamente por esencia los animales, ¿no? Un animal que es una cosa, ya hemos discutido, ¿no es cierto?, respecto de esto, un animal que es una cosa se traslada de un lugar a otro sin dificultad y sin requerir que yo lo mueva. A diferencia de lo que ocurre con un escritorio, con una taza o con un celular, que no tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro, a menos que exista una fuerza externa que así lo mandate. Piense usted, alguien en algún momento, ¿no es cierto?, en algunos años han preguntado por artículos a cuerda o por vehículos, ¿no es cierto?, motorizados. En cualquiera de esos casos requiere de una fuerza externa. No hay otro ejemplo que no sean los animales. Si usted tiene un elemento a cuerda que efectivamente usted le echa cuerda y se va a mover solo, uno dice se mueve solo, pero en estricto rigor para que se pudiera mover usted tuvo que hacer eso, ¿no? Lo mismo si quisiera hablar de algún instrumento o lo que sea que se mueva con energía solar, la misma cosa, ¿no es cierto? Para poder hacerlo requirió también, ¿no es cierto?, de una fuerza externa. Ahora, además de estos bienes muebles naturalmente muebles, le llamamos bienes muebles por naturaleza, vamos a encontrar los bienes muebles por anticipación. Los bienes muebles por anticipación son aquellos, ¿no es cierto?, que siendo inmuebles, ¿ya?, por naturaleza,
adherencia o destinación, que son las 3 clasificaciones de los inmuebles, se van a reputar, eso quiere decir, se van a considerar muebles para el solo efecto de constituir derechos sobre ellos, incluso antes de la separación, ¿no es cierto?, del inmueble del que forma parte. Voy a explicar de inmediato eso a través de un ejemplo. Artículo 571 del Código Civil. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellas, como las hierbas de un campo, la madera y los frutos de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles aún antes de su separación para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Piensa usted que quiere comprar una tonelada de bolones, ¿no es cierto?, que están en el lecho del río tanto, y de ese inmueble, ¿no es cierto?, es dueño X. Y le digo, mira, y vende, qué sé yo, materiales de construcción, ripio, piedra, no sé, arena. Quiere comprar eso. Tiene que hacerlo por escritura pública porque está comprando ripio, bolas de bolones, sé yo, lo que sea del río, arena, o puede comprarla como un bien mueble nada más. Puede comprarla como un bien mueble por anticipación. Usted quiere comprar madera, 1 hectárea, ¿ya? ¿Va a comprar 1 hectárea del suelo o va a comprar, ¿no es cierto?, la madera que está en 1 hectárea de ese terreno? Quiere comprar una cosecha, X cosecha de aceitunas, ¿no es cierto?, de mangos, de limones, de lo que quiera. Ponemos aceitunas, obviamente, por nuestra ciudad. Va a comprar los árboles, va a comprar el terreno, porque esas frutas, esos árboles de los cuales se saca la madera, ¿no es cierto?, esa arena, están dentro, adheridos, ¿no?, a un bien inmueble. En estricto rigor, se reputan, se entienden, se consideran inmuebles, pero usted compra como un inmueble la cosecha de limones, aunque todavía los limones estén colgados del árbol. Usted compra como un inmueble una tonelada de bolones o de arena del terreno que está en el cauce del río, que es de donde se sacan estos materiales de construcción. Usted compra, ¿no es cierto?, como un bien inmueble los árboles que se van a talar dentro de 1 hectárea del sitio X de una persona. No. Esos bienes se van a considerar, se van a reputar, artículo 571, ¿no es cierto?, se van a reputar bienes muebles, aunque al momento en que se llega al acuerdo sean inmuebles, no importa eso. Se consideran muebles anticipadamente, por eso se llaman muebles por anticipación. ¿Para qué? Para efectos de constituir derechos reales sobre ellos, como por ejemplo la compraventa. Usted quiere comprar la hierba, ¿no es cierto?, de un sector, porque la necesita para los animales, para hacer forraje, yo no tengo idea, pero estoy a propósito del ejemplo del código, ¿no es cierto? El código dice las hierbas de un campo, la madera, los frutos de los árboles, los animales, se reputan muebles aún antes de la separación de este inmueble en el que se encuentran y del que forman parte, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otras personas que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra, ¿no?, o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Entonces, ahí nos damos cuenta que efectivamente entonces la ley se pone en ese caso y entiende que no podemos considerarlo inmueble, aunque en ese momento sí lo sea, ¿no es cierto?, jurídicamente hablando. Necesitamos operar, necesitamos funcionar, necesitamos negociar, necesitamos celebrar actos jurídicos respecto de esos bienes, pero no podemos entorpecerlo, no podemos darle un tratamiento o más bien, no podemos darle el tratamiento de la naturaleza del bien que actualmente es, sino que lo vamos a considerar, ¿no es cierto?, como lo va a llegar a ser. ¿Cómo va a llegar a ser esa tonelada de aceituna? Un bien mueble. ¿Cómo va a llegar a ser esa tonelada, ¿no es cierto?, de piedras de la cantera? Un bien mueble. ¿Cómo va a llegar a ser, ¿no es cierto?, esa madera que se va a transportar? Un bien mueble.
Entonces, aunque hoy día no lo sean, anticipadamente lo vamos a considerar así. Por eso se llaman bienes muebles por anticipación. ¿Va quedando clara esta primera clasificación de los bienes muebles? Ya, ahí tenemos algunas. Profesora, Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, tenemos los bienes muebles, que es la primera gran clasificación de estos bienes corporales, los que tienen un cuerpo, los que pueden percibirse, tienen un ser real y pueden percibirse por los sentidos, ¿ya? Las cosas corporales. Las cosas corporales pueden ser muebles o inmuebles. Los muebles son aquellos naturalmente muebles que corresponden a la definición y, ¿no es cierto?, los muebles por anticipación. Naturalmente son inmuebles, pero ya hemos explicado, ¿no es cierto?, que por cuestiones prácticas, desde el punto de vista jurídico, se van a considerar muebles para efectos de constituir derechos sobre ellos. Vamos a los inmuebles. Los bienes inmuebles también tienen clasificación. Esta vez no son dos, son tres. La primera, obviamente, entiende, ¿no es cierto?, a los bienes inmuebles por naturaleza. Vamos de nuevo a nuestro código. Artículo 568. Inmuebles o fincas o bienes raíces, cualquiera de los conceptos son sinónimos, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Artículo 569. Las plantas son inmuebles mientras adhieran al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. En estricto rigor, la gran mayoría de las plantas, salvo, ¿no es cierto?, a Canarica, pero la gran mayoría de las plantas son bienes inmuebles porque a través de sus raíces están adheridas permanentemente al suelo. Y la definición de bien inmueble dice, son las que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Por lo tanto, plantas y árboles, si están permanentemente adheridos al suelo, son también inmuebles. ¿Ya? Perdón, ahí estamos entonces. Bienes inmuebles por naturaleza, ya hemos dicho. Bienes inmuebles por adherencia, segunda clasificación. Son muebles naturalmente, pero que se entienden, ¿no es cierto?, ser inmuebles porque se adhieren permanentemente a este. Artículo 570. Se reputan, es decir, se entienden inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están... Bueno, no, ya mencionaba ya los árboles. Me interesa ahora la tercera, ¿ya? Las que son por destinación. Artículo 570, ahora sí. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, ¿ya? En nuestras salas de clases, ¿no es cierto?, en sus casas, en muchos lugares, ¿no es cierto?, usted va a notar que hay losas, que hay cerámicas, ¿no es cierto?, que hay pastelones, lo que sea que encuentre usted, ¿no es cierto?, en el suelo, y que no va a poder, ¿no es cierto?, siendo bienes muebles, porque usted, ¿no es cierto?, las compra por caja, de hecho, estando adheridas permanentemente, ¿no es cierto?, al suelo, destinándose permanentemente al uso, cultivo o beneficio de ese inmueble, en este caso el piso, ¿no es cierto?, se va a considerar inmueble, ¿ya? Por destinación. Lo mismo los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla,
las prendas, las calderas, las cubas, los alambiques, los toneles, estamos hablando de términos muy antiguos, y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y que pertenecen al dueño de este, los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualquiera otros vivares, como tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Se reputarán, por lo tanto, inmuebles. Algunos son por adherencia, como acabamos de ver, algunos, ¿no es cierto?, son por destinación, porque permanentemente, ¿no es cierto?, sirven para el uso, el cultivo, el beneficio de un inmueble, como los animales, por ejemplo, de tiro, ¿no?, o para arriar otros animales, los tubos, ¿no es cierto?, de las cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas de comodidad, también dice la ley, ¿no es cierto?, u ornato que se clavan o se fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente, sin detrimento de las mismas paredes, como en las estufas, los espejos, los cuadros, las tapicerías, se reputan muebles. De eso no hay duda. ¿Por qué no son inmuebles? Porque no están adheridos permanentemente al inmueble, ¿no? Si usted puede sacar el espejo, entonces no está adherido permanentemente al inmueble y por lo tanto es un mueble. Si los cuadros o espejos están embutidos, este es otro caso, en las paredes de manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento, porque como están embutidos, entonces pasan a ser un bien inmueble. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlas a plantar, y las losas o piedras que se desencajan de un lugar, como cuando se soltó una cerámica, pero la podemos volver a pegar, para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles un uso diferente, como por ejemplo si se soltaran, ¿no es cierto?, parte del piso, ¿ya?, y decido finalmente instalarlo en otra parte de la casa, dejan de ser inmuebles. Voy a mirar que tenemos aquí una intervención en el chat. Un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, podría ser una ampolleta, efectivamente, un ejemplo de eso podría ser una ampolleta, ¿no es cierto?, aquellas que se fijan en las paredes de las casas y pueden moverse fácilmente sin detrimento. Atención con eso, porque si se trata de una cosa que se destina permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento, ¿no es cierto?, serán un bien inmueble. Si la ampolleta está embutida en un zoquete, por ejemplo, por lo tanto, está destinada al uso del inmueble, para efectos, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando, será un inmueble por destinación. Los casos de los cuadros, por ejemplo, los espejos u otras cosas que se clavan o se fijan en paredes, son ejemplos, ¿no es cierto?, de comodidad u ornato, es decir, cuestiones que nos sirven para decorar, no cosas que se utilizan o están destinadas más bien al uso, cultivo o beneficio del inmueble, sino que para decorarlo. Un cuadro no es lo mismo que un cuadro o un espejo, no es lo mismo que la ampolleta o una tubería, ¿ya? Algunas se ocupan para el uso del inmueble y otras se ocupan en rigor, ¿no es cierto?, como dice el artículo 572, para la comodidad o el ornato, aunque estén adheridas a esa cosa, ¿no es cierto?, ya que son solo de decoración y las podemos sacar sin dificultad, se consideran muebles, ¿ya? En las salas de clases, que en algún momento tendrán la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer, de hecho estamos teniendo este curso, que es Civil 1 en la mañana, la tenemos con el grupo de Civil 1, que en rigor el mismo curso de ustedes, en términos de los contenidos, la tenemos en la sala. Y allí, colgado del techo, hay una jaula, ya una cosa, le llamamos jaula, ¿no es cierto?, que es una caja de metal que permite, ¿no es cierto?, poner un data dentro,
¿ya? Y colgarlo del techo para que cuando tengamos nuestra clase, esta presentación que ustedes están viendo por Zoom pueda estar, ¿no es cierto?, proyectándose en la muralla, ¿ya? En una. Y entonces, ese proyector, ¿no es cierto?, más bien la jaula, ¿no?, que está adherida permanentemente al techo de ese edificio, es una cosa inmueble por destinación, porque está, ¿no es cierto?, destinada al uso, en este caso, o beneficio, no cultivo, pero el uso o beneficio de una sala de clase, y la sala de clase es un bien inmueble. Por lo tanto, siendo una cosa mueble, porque de hecho la pueden desatornillar, ¿ya?, estando adherida permanentemente a la cosa inmueble, se entiende, se reputa, se considera inmueble por destinación. Sí, hay una compañera que pregunta por el caso de los espejos, ¿no? Porque el artículo 572 se pone en el caso de los espejos, pero distingue dos tipos de espejos, ¿no es cierto? Un espejo, que es el que está clavado, que es lo que regularmente hacemos, es ponemos unos clavitos y lo ponemos en un gancho. Eso es un bien mueble, una cosa que está, un mueble que está destinada, ¿no es cierto?, a ornamentar, una cosa que le entrega comodidad, ¿no es cierto?, cosas de comodidad o ornato que se clavan o fijan en paredes de las casas, pero no están destinadas a servir de utilidad, uso, cultivo o beneficio de la cosa. Se separan o no, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no están siendo de utilidad, no están destinadas, por eso que no son por destinación, sino que son bienes muebles a secas. La segunda hipótesis en la que se pone el artículo 572 es el caso en que, independientemente que sea para decorar, ese espejo está embutido en la pared, ¿ya? Y al estar embutido en la pared, forma un todo con la pared. Como forma un todo con la pared, lo que está pasando es que ese bien mueble, ¿no es cierto?, pasa a constituirse en un bien, ¿no es cierto?, inmueble. Dice, de manera que forman un mismo cuerpo con ellas. Se considerarán, por lo tanto, parte de ellas. Un inmueble, en este caso, por adherencia, por encontrarse permanentemente adherido a una cosa inmueble. No sé si ahí le quedó a la compañera que me preguntó en privado la diferencia entre estas dos hipótesis de los espejos, ¿no? Un espejo que naturalmente un espejo es un bien mueble, pero y naturalmente el espejo está para hermosear, ¿no es cierto?, un lugar, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ese espejo solo se cuelga en una pared? ¿Se entiende que está permanentemente adherido? No. Si solo se cuelga en la pared y yo me demoro 2 segundos, ¿no es cierto?, en descolgarlo otra vez, esa cosa nunca perdió la naturaleza de bien mueble, siempre lo ha sido, ¿no es cierto? De hecho, yo me cambio de casa y me llevo el espejo y nadie va a reclamar porque saqué el espejo. Pero sí pudiese pasar, ¿cierto?, que el comprador puede reclamar cuando ese espejo formaba parte de la casa. ¿Cómo yo sé que formaba parte de la casa? Porque estaba embutido en la pared, ¿ya? Entonces, si yo saco el espejo, ¿no?, va a quedar el hoyo ahí. ¿Por qué? Porque el espejo estaba embutido en la pared y formaba parte de él. Si quisiera, hay un compañero que pregunta por asistir a las clases presenciales. La verdad es que yo no veo problema, porque en realidad va muy poca gente. Ya es un curso chiquitito, son 12 alumnos que son de la malla antigua, ¿ya? Y tienen las mismas presentaciones que ustedes y avanzamos casi al mismo tiempo también. No sé si a una compañera que preguntó recién a la diferencia entre adherencia y destinación, si le quedó un poquito más claro a propósito del ejemplo del espejo. Los bienes, lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana. Los bienes muebles, los bienes inmuebles admiten clasificaciones. Los bienes inmuebles por naturaleza son aquellos que encajan perfectamente en el 568. Tierras y minas. Los bienes inmuebles por adherencia, ¿no es cierto?, son aquellos que, siendo muebles, naturalmente son muebles, se trasladan de un lugar a otro, se adhieren permanentemente al inmueble, ¿no es cierto?, y por lo tanto, al estar adheridos, forman un todo y se consideran, por lo tanto, inmuebles. Eso pasa con los árboles, por ejemplo, y pasa también, como dice aquí,
con las casas, los edificios y los árboles, dice, ¿no es cierto?, la ley. Una casa está en la tierra. La tierra es el inmueble por naturaleza y la casa es el inmueble por adherencia, porque se adhiere permanentemente entonces a esa tierra. Los inmuebles por destinación, ¿ya?, son aquellos muebles por naturaleza, pero que se van a considerar inmuebles por un efecto práctico. Se trata, ¿no es cierto?, de bienes muebles que están al servicio de un inmueble. Están permanentemente destinados, por eso se llaman inmuebles por destinación, al uso, cultivo o beneficio, ¿no es cierto?, de este inmueble. Profesora, me dice otra compañera, ¿qué pasa con los espejos? Me falta una pregunta, pero voy a pasar a esta. La que me preguntó por adherencia y destinación, si queda alguna duda que me cuente para poder despejarlo. ¿Qué pasa con los espejos que están pegados en la pared? Si lo puedo despegar, no pasa nada. De hecho, ahora hay unos sistemas súper fáciles, que bueno, súper fáciles para pegar uno con una cinta, ¿no es cierto? Después lo despego y no hay problema. Me llevo el espejo donde me lo quiera llevar, de hecho lo puedo trasladar hasta mi pieza, ¿no es cierto?, porque ahora lo quiero instalar en otra parte. Claramente ese es un bien mueble. A lo mejor no está colgado, sino que está pegado, pero mientras que lo pueda despegar, ¿no es cierto?, mantiene su naturaleza mueble. Si se salió un poquito la pintura al momento de retirarlo, no hay ningún problema. No por eso lo deja de ser mueble. En las hipotecas, dice una compañera, cuando uno hipoteca la casa, hipoteca el inmueble más todo lo que satisfaga las necesidades de ese inmueble o también los muebles que estén en la casa. En las hipotecas es solo el inmueble, solo la casa. Usted se lleva todo lo que está dentro, ¿ya? El remate es solo respecto del inmueble, ¿ya? El inmueble entendido por la casa, no los muebles que guarnecen, así se dice jurídicamente, ¿no?, que guarnecen el inmueble, ya los que están dentro, que los sillones, por ejemplo, que yo acá estoy en el living, ya los sillones, por ejemplo, una mesa, ¿no es cierto?, una silla, lo que usted tenga ahí a su alrededor, eso no. ¿Va quedando claro lo que vamos comentando de los muebles y los inmuebles? Voy a mirar acá. Profesora, ¿Sí? ¿los bienes inmuebles pueden ser inmuebles por adherencia y por destinación o tienen que ser el uno o el otro? Deme un ejemplo, a ver. Es que, por ejemplo, como lo del espejo, que va a estar permanentemente en la pared, pero también uno le da el uso. O sea, es un uso permanente, entonces no sé si me quedó claro eso. Sí, le entiendo perfectamente, pero en estricto rigor debiera haber uno que prevalece sobre el otro. En general, usted debiera pensar que es más fácil encontrar inmuebles por adherencia que inmuebles por destinación. Porque para que se entiendan que se destinan permanentemente, ¿no es cierto?, estamos hablando de cuál es la función en el fondo, cuál es la funcionalidad que le presta a ese inmueble. No es tan fácil, ¿ya? ¿Cuál es la funcionalidad? Es un utensilio de labranza o minería, ¿no? Es una maquinaria, es un martillo, los serruchos, los animales que están destinados a cultivarla en beneficio de la finca, con tal que hayan sido puestos ya, los abonos existentes en ella y destinados por el dueño para la finca, para poder mejorar esa finca, las prensas, las calderas, las cubas, todas esas cosas son inmuebles por destinación porque están destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. En el fondo están destinadas a hacer crecer también ese inmueble. Por lo tanto, nosotros debiéramos pensar que la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los inmuebles que no son por naturaleza, los son por adherencia. En el caso del espejo, ¿no es cierto?, es un inmueble por adherencia, ¿ya? No le suma ni le resta un espejo a una casa. En cambio, a un negocio sí le suma una maquinaria, ¿no es cierto? Usted compra un almacén y claro que si tiene las congeladoras y un montón de otras cosas que están adentro, la máquina para cortar cecinas, la pesa, se me están ocurriendo cuestiones que
regularmente en un almacén usted encuentra, bueno, entonces lo que usted está comprando, ¿no es cierto?, es el inmueble propiamente tal, por naturaleza, y los inmuebles por destinación que se encuentran allá adentro, ¿ya? Profesora, para que un inmueble por destinación pase a ser parte de un bien por adherencia, debe tener un tiempo determinado. No existe un tiempo determinado, es una buena pregunta, porque los inmuebles por destinación, ¿no es cierto?, y por adherencia, en ambos la ley ocupa el concepto permanentemente, están permanentemente adheridos o están destinados permanentemente a estas tres funciones. Y la ley no establece, ¿no es cierto?, un plazo determinado, y cuando hay diferencias respecto a eso, son cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ser resueltas judicialmente en el caso, ¿no? Y claro que es importante, porque a lo mejor yo compro una finca y entiendo que está todo incluido en esa finca, ¿no? Una parcela, por ejemplo, ¿no? Un terreno donde hay, no lo sé, muchas cosas. Una vez me pasó que había un terreno, ¿ya?, de una persona conocida, y esa persona conocida loteó, ya en gallinazo. Y cuando loteó, ¿no es cierto?, adentro del loteo, ¿no es cierto?, había un lugar, uno de los lotes, que tenía juegos infantiles, ¿ya? Que si yo, un balancín, un repalín, como 4 cosas, ¿ya? Cuando él vendió, ¿no es cierto?, él vendió indudablemente con esos juegos infantiles. Y no había posibilidad de quitar los juegos infantiles, a pesar de que se podían trasladar, porque además estaban permanentemente adheridos, porque tienen un poco de cemento sus juegos abajo, obviamente para que no se vayan a voltear, pero se entendió que cuando se compró, ¿no es cierto?, ese lote en particular, porque habían 9, creo que eran 9 terrenos, es el que compró ese, venía incluido, ¿no es cierto?, con los juegos. Y uno podría decir, pero ¿cómo si igual se los podía llevar? Que es un señor que tenía nietos, qué sé yo, podía haberlos instalado en el lote de él, obviamente, porque como era un lote grande, habían cosas que quedaban en los distintos lotes, una de esas fueron esos juegos, por eso me acuerdo y se los comento. No existe un concepto de que esté permanentemente, cuánto es el tiempo de permanentemente adherido, permanentemente destinado. Hay que establecerlo, ¿no es cierto?, caso a caso, pero yo les comparto ese ejemplo precisamente porque para que nos vayamos haciendo una idea de que estas cosas que a veces conversamos, igual en la práctica tienen algunos efectos, ¿no es cierto?, para personas que efectivamente en la vida cotidiana pueden enfrentarse, ¿no es cierto?, a este tipo de actos o contratos. Mañana, ya estamos terminando porque estamos en la hora, vamos a seguir avanzando y vamos a concluir, ¿no es cierto? Vamos a terminar con esto, no nos va a tomar mucho tiempo y así podemos cerrar el círculo de esta clasificación. Los derechos reales y personales, ¿ya?, pueden ser derechos muebles o inmuebles, ¿ya? El artículo 580, ¿no es cierto?, se refiere a eso, según sea la cosa en que ha de ejercerse. Por ejemplo, el derecho de dominio sobre un celular es un derecho real, ¿no es cierto?, mueble. El derecho de dominio sobre una casa es un derecho real inmueble. Por lo tanto, el derecho real, por ejemplo, del que estamos conversando, de dominio, adquiere la misma naturaleza que tiene la cosa sobre la cual se ejerce ese derecho, ¿ya? Lo mismo, ¿no es cierto?, los derechos personales. Los hechos también se deben, y cuando los hechos que se deben, dice el artículo 581, se reputan muebles. Y uno dice, ¿pero cómo se va a deber un hecho? Claro que los hechos se deben. Cuando estudiamos recién los derechos personales, ¿ya?, dijimos que los derechos personales son aquellos que se tienen sobre una determinada persona, ¿no es cierto?, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído, ¿no es cierto?, la obligación correlativa. Y cuando yo contrato un maestro, por ejemplo, para que construya una muralla, para que arregle una cañería o para que repare un sistema eléctrico, ¿no?, de mi casa, lo que estoy haciendo, ¿ya?, es celebrando un acto del cual surgen derechos personales. Y yo me pregunto, ¿ese derecho personal es mueble o inmueble? Bueno, el derecho personal, como consiste, ¿no es cierto?, recae sobre un hecho que el sujeto tiene que hacer, es un derecho personal mueble, porque los hechos que se deben, en este caso el señor me debe la construcción de una pared, la reparación de un sistema eléctrico o la reparación de una cañería, los hechos que se deben, él es el sujeto pasivo de ese hecho, ¿ya?, se reputan muebles.
Las acciones reales o personales pueden ser muebles o inmuebles, a excepción, eso quiere decir, a excepción de la herencia. La herencia no participa de esta distinción entre bienes muebles o inmuebles. Lo vamos a ver en su momento. Cuando estudiemos el derecho real de herencia, en realidad no estudiamos a cabalidad, pero sí nos toca estudiarlo a propósito de la tradición. Y uno se pregunta, bueno, ¿una herencia qué es? Porque cuando el papá se muere, no me deja una casa y un auto, me deja su herencia. Y en la herencia, ¿no es cierto?, estamos frente a un patrimonio que excede la clasificación de los bienes muebles o inmuebles. Aunque tenga puros inmuebles, aunque tenga puros muebles, ¿no es cierto?, es un patrimonio, es un concepto, y como tal, ¿no es cierto?, no es ni mueble ni inmueble. Esta distinción, atención con esto, es solo el paréntesis para que tenga sentido lo que estamos conversando ahora, entre derechos muebles o inmuebles, acciones muebles o inmuebles, tiene algo de relevancia, pero no para efectos civiles, sino para efectos procesales, porque en derecho procesal ustedes van a estudiar las acciones muebles y las acciones inmuebles. Artículo 580. Los derechos y acciones se reputan muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. Así, la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, la finca ya sabemos que es la hacienda, ¿no es cierto?, es inmueble. Y la acción del que ha prestado dinero, ¿no es cierto?, para que se lo entreguen, si yo le presté plata a alguien, ¿no es cierto?, mi derecho para exigir el pago de la deuda es mueble, porque en el fondo lo que se debe es una cosa mueble, una suma de dinero. Voy de inmediato a la pregunta del chat. Estoy terminando el 581 y voy. Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice, ¿no es cierto?, un artista ejecute la obra convenida, como por ejemplo un pintor, un escultor, o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio, entra por consiguiente en la clase de bienes muebles. Acabamos de decir, ¿no es cierto?, que los hechos que se deben se reputan muebles, por lo tanto, ahí está además, ¿no es cierto?, cualquier ejemplo que se pueda dar, porque siempre serán muebles. Se pregunta entonces, y con esto vamos a terminar, ¿el dominio de un mueble o inmueble puede ser de varias personas al mismo tiempo? Sí. Sí. Si dos hermanos se compraron un auto, el derecho de dominio sobre ese auto, ¿no es cierto?, se llama copropiedad, ¿no? Hay dos dueños. Si dos hermanos son herederos de una casa, ¿no?, que dejó el papá al momento de morir, bueno, los dos hermanos son dueños de la casa. Respecto del ramo, la malla antigua que comentó, ¿se puede asistir un día presencial, otro día por Zoom, en caso de que se pueda? ¿Qué sala sería? Sí, no hay problema, yo no creo que haya problema, sí que hay que tener cuidado con los aforos, pero es una sala enorme y hasta ahora ha ido una sola persona, ¿ya? Sí, y la sala es la 102, la más grande, la de primer año. ¿Profesora? Eso es, ¿sí? Es que varios chicos han preguntado sobre ese tema de si puede ir presencial. En caso de que alguien quiera ir, ¿se comunica directamente con usted o que me avisen a mí y yo le mando un correo? ¿O van directamente? Es que lo digo por el tema de los aforos. Sí, véalo que lo vean con usted y usted me avisa. Yo entiendo que esa sala tiene aforo como para 30 personas. Así es que yo no tengo ningún problema en realidad. No sé si tienen clases esos días. Son lunes, martes y miércoles. ¿Tienen clases esos días? En la mañana. A las 8. Por lo menos los que son todo grupo A no debería chocarle. Ya. Pero no sé si alguien tiene mezclado ramos del B y del A. Ya. Me avisan, no hay problema. Este curso es un curso más o menos grande, pero a clases tampoco vienen todos y presencial supongo que también podría pasar lo mismo. ¿Ya? Ok. Listo. Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana tenemos clases para ir adelantando las sesiones que no vamos a tener. ¿Ya? Que les vaya súper bien. Hasta Chao, mañana. profe, gracias. Chao, Chao. Muchas gracias. Chao, profesora. Profe. Adiós, profe. Gracias. Profesora.
Hasta mañana. Adiós, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Chao, profe. Chao.